Sería polémico que en el famoso film Rescatando al Soldado Ryan, este grupo de marines norteamericanos violaran despiadadamente mujeres alemanas, francesas o japonesas. ¿No es así? En el imaginario colectivo, los soldados estadounidenses que lucharon contra la Alemania nazi y el Imperio japonés eran inmaculados y heroicos. Sin embargo, investigaciones recientes afirman que muchos de estos hombres violaron cientos de miles de mujeres durante y al final de la Segunda Guerra Mundial. Estos crímenes silenciados están empezando a ser revisados, descubriendo verdades atroces como la sistemática violación de mujeres, incluyendo a menores de edad. En el video de hoy vamos a contarles acerca de los horrorosos crímenes de guerra cometidos por los soldados estadounidenses contra las mujeres que supuestamente debían rescatar. Prepárense para una entrega especialmente fuerte e impactante de historia militar. Comencemos. A pesar de que los crímenes nazis son lógicamente los más recordados de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de los aliados también cometieron atrocidades. Entre ellas se destaca el sádico maltrato hacia las mujeres violadas y, en algunos casos, asesinadas en múltiples delitos sexuales durante el día D y la ocupación de Alemania y Japón. Archivos secretos de tiempos de guerra que se hicieron públicos recién en 2006 revelan que los soldados estadounidenses cometieron más de 400 violaciones en Europa entre 1942 y 1945. Aunque por otra parte un estudio estima que un total de 14.000 mujeres civiles en Francia y Alemania fueron violadas por soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ambos datos parecen estar bastante lejos de la realidad, ya que muchas de las violaciones estadounidenses en Alemania en 1945 fueron violaciones en grupos cometidas por soldados armados a punta de pistola, y las mujeres tenían temor de siquiera hablar del tema. La rama jurídica del ejército se mostró reticente a confirmar los rumores, pero admitió que por delitos sexuales brutales o pervertidos contra mujeres alemanas, algunos soldados habían sido fusilados. Esto era más común si se trataba de soldados negros. Una forma típica de crimen de guerra con agresión sexual por parte de personal estadounidense, generalmente ebrio, que marchaba por territorio ocupado, implicaba amenazar a una familia alemana con armas y obligar a una o más mujeres a tener relaciones sexuales de forma sádica y brutal, para luego sacar a toda la familia a la calle y robar sus pertenencias. Aunque se instituyeron políticas de no confraternización para los estadounidenses en Alemania, las tropas del ejército de los Estados Unidos utilizaron como lema la frase «copular sin conversación no es confraternización». Empecemos contando qué fue lo que sucedió durante la ocupación de Berlín cuando los nazis fueron derrotados. Las familias alemanas sentían terror a la llegada de las tropas soviéticas porque entre pueblos y ciudades germanas viajaban rápidamente las historias sobre las violaciones sistemáticas del Ejército Rojo. Los soldados americanos, sin embargo, fueron recibidos como liberadores, y la propaganda ha dejado marcada en el ideario colectivo alemán la imagen del amigo americano como un soldado de ocupación que no cometió crímenes de guerra. No obstante, la realidad fue completamente distinta. Este relato, como cuenta la siguiente especialista, se basó en gran parte en la presión social. A woman who told of a rape by a Red Army soldier could expect some degree of acceptance or empathy. Whereas a woman who said she'd been raped by a GI was fairly often labeled as one of those who would throw themselves willingly at the Western occupiers. Die angeblich freiwillig sich den westlichen Besatzern an den Hals geworfen haben. Durante la primavera de 1945, las tropas americanas tomaron uno a uno los pueblos y ciudades de distintas regiones alemanas. En la mayor parte de ellos no solo no encontraron resistencia alguna, sino que incluso eran recibidos con banderas estadounidenses en las calles. De esta forma se instalaban en el ayuntamiento y preparaban la inspección casa por casa. Las tropas efectuaban un primer registro en busca de combatientes enemigos, de armas y refugiados nazis. Una vez comprobado que no había ningún peligro, comenzaba el saqueo.
Estos crueles soldados se apropiaban de relojes, bicicletas, radios, gafas de sol, joyas y cualquier objeto de valor que encontraran en las casas. Finalmente, antes de irse, violaban a mujeres y niñas a modo de despedida. Ni la poca administración alemana que quedaba ni las tropas de ocupación llevaron registro alguno de las atroces violaciones. La mayor parte de las pruebas documentadas se han encontrado en los informes que realizó la Iglesia en ese momento. El arzobispo de Múnich pidió a los sacerdotes de todos los pueblos llevar un registro puntual sobre las actividades de los ejércitos extranjeros en la región y sus efectos sobre las comunidades. A estos registros que se conservan en Múnich pertenecen, por ejemplo, las anotaciones de Michael Merxmüller, párroco del pueblo de Ramsau, que el 20 de julio de 1945 escribió: 8 niñas y mujeres violadas, algunas de ellas en presencia de sus padres. El padre Alois Schimmel de Moosburg escribió el 1 de agosto de 1945. Por orden del gobierno militar, una lista de todos los residentes y sus edades debe ser clavada en la puerta de cada casa. Como resultado de este decreto, 17 niñas y mujeres han debido ser llevadas al hospital tras haber sido objeto de abusos sexuales repetidos por parte de las tropas norteamericanas. Según consta en estos registros eclesiásticos, la víctima más pequeña fue una niña de 7 años que contrajo una grave enfermedad venérea, mientras que la mayor fue una mujer de 69 años. Esto es solo la prueba de lo cruento e inhumano del comportamiento de los soldados, que no tenían ningún justificativo militar para comportarse como bestias salvajes. Los estadounidenses hacían lo que querían, sin impedimento ni control alguno, ni siquiera preocupándose por mantener ocultos sus crímenes. Así lo narra un informe alemán y el testimonio de una víctima. 2 American soldiers raped a very respectable girl. They forced their way into the house at night on the pretense of having orders to search the premises. Actually, they had been looking for girls. And then I was raped by one of them. He dragged me into an old tavern. What could I have done? He had a pistol, so woe to me if I'd struggle or scream. This was in the daytime. They would just grab a girl, drag her somewhere, and that was that. A menudo las tropas americanas pedían a las autoridades locales personal femenino, grupo de mujeres, supuestamente para atender en las tareas de secretariado o cocina. Era un tipo de trabajo forzoso que a menudo encubría violaciones indiscriminadas. Los grupos de mujeres rotaban y eran sustituidas cada 15 días. Cuando volvían a casa, guardaban silencio sobre lo ocurrido con un enorme sentimiento de culpa. Las mujeres simplemente aceptaban lo que les ocurría, sabían que no tenían mucha opción. En su concepción de las cosas, ellas pertenecían al bando de los perdedores de la guerra y de alguna forma debían aceptar estas aberraciones como un castigo. Por esto es que la cantidad de violaciones cometidas por las tropas estadounidenses son difíciles de mensurar. La vergüenza y el dolor de las víctimas no les ha permitido denunciar los hechos en paz. Este comportamiento criminal, sistemático y atroz, llegaba hasta lugares inusitados. Los soldados intercambiaban información sobre en qué casas había mujeres y niños indefensos. Las violaciones eran los hechos más traumáticos que las tropas ejercían sobre las mujeres, pero eso no era todo. En los partes hospitalarios queda constancia de la brutalidad. Además de violadas, muchas mujeres eran azotadas con fustas y látigos o atacadas con armas blancas. Casi no hay testimonios de estas atrocidades, pero la escritora Ursula Herking dejó en su autobiografía un escalofriante relato de lo sufrido en carne propia. The first one took me a few yards away from the road. The others watched. It took 4 minutes. I had been looking at my watch. Then the next one came. I thought, goodness me, I hope I don't get pregnant. Goodness me, I hope I don't catch venereal disease. Please, no, no. Then I marched on. Después de los primeros meses de la posguerra en los que este tipo de abusos estuvo a la orden del día,
Proliferaron otro tipo de actos sexuales donde la frontera del consentimiento se vuelve mucho más difusa. El hambre y las precariedades que dejó la contienda llevaron a muchas alemanas a prostituirse por apenas unos pocos víveres con los que a menudo se alimentaba una familia. La propaganda estadounidense promovió la idea de que las mujeres alemanas se sentían atraídas por las tropas americanas, lo que sirvió como argumento machista para los criminalmente llamados excesos. Si bien la posguerra dejó atrocidades regadas por el territorio alemán, el comportamiento de los GIs estadounidenses era condenable desde antes que la guerra terminara. A partir del día D y el despliegue de tropas norteamericanas en Europa, existieron violaciones en todas las ciudades francesas donde los soldados norteamericanos se ubicaron. El primer crimen sexual contabilizado oficialmente tiene lugar apenas unas semanas después del desembarco. Los protagonistas de las violaciones no eran generalmente combatientes de primera línea, sino miembros de unidades de apoyo logístico. La explicación parece simple. Los soldados que no participaban directamente en los combates tenían más tiempo libre y estaban sujetos a una menor disciplina. Los clichés que explican el imaginario norteamericano que se había impregnado en los combatientes venían de la Primera Guerra Mundial. Francia era presentada en la revista militar Stars and Stripes como una gran casa de prostitutas, un país erotizado y cuyas mujeres eran bellas, acogedoras y demostrativas. Estos estereotipos se habían generado entre los veteranos de la Gran Guerra de 1914, cuyas exageradas aventuras eróticas en tierras galas fueron pasando de generación en generación. En la mente de los violadores estadounidenses de guerra en Francia, el acto del crimen sexual no se trataba de humillar a las mujeres del enemigo ni de castigar a un pueblo inferior. La violación era más bien una recompensa por haberlos liberado. Este tipo de conductas delictivas en las tropas estadounidenses supuestamente fueron castigadas por parte de las autoridades, pero los especialistas dicen que todo formaba parte de una gran farsa y que solo una fracción menor de las violaciones fueron efectivamente reportadas. It began only 14 days or so after the invasion. In France, the number of rapes that were reported, I'm going to stick with that procedure, were only 182 that were reported. Entre 1944 y 1945, 29 soldados fueron ejecutados en público por delito de violación, de los cuales 25 eran negros. Como en Francia solo se utilizaba el sistema de la guillotina, el ejército de Estados Unidos hizo ir a un verdugo de Texas, especialista en ahorcamientos. Estaba claro que el racismo imperante entonces en Estados Unidos se reflejaba en las decisiones de los tribunales militares. Por el mismo delito, un soldado negro siempre era condenado con muchísima más dureza. Así lo cuenta otra especialista. Back then, the American judiciary at home tended to rate a sexual assault by a black man on a white woman as particularly outrageous. Por otra parte, cuando la denunciante acusaba a un militar blanco, normalmente la investigación era menos rigurosa o incluso inexistente. Fue el propio general Eisenhower quien ordenó que las ejecuciones fueran públicas en el lugar de los hechos y con la asistencia de las víctimas, sus familiares y vecinos. Buscaba así calmar la ola de protestas que empezaron a inundar la prensa de la época y acallar los rumores de las atrocidades que estaban cometiendo sus soldados. Por supuesto, los historiadores especialistas aseguran que la gran mayoría de las víctimas nunca presentaron una denuncia. Las violaciones y delitos sexuales no solamente ocurrieron en territorio europeo. A principios de 1945, las tropas estadounidenses ya estaban desembarcando en territorio japonés, y para agosto de ese mismo año, tras el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki, Japón se había rendido y las tropas de ocupación aliadas ocuparon las islas principales. La toma del territorio terminó en la mayor parte de Japón el 28 de abril de 1952, pero hasta ese entonces, las atrocidades cometidas por el ejército norteamericano fueron verdaderamente indefendibles. Si bien no hay pruebas certeras de que las tropas aliadas cometieran violaciones masivas durante la Guerra del Pacífico, existen numerosos testimonios que alegan que las fuerzas estadounidenses
Cometieron un incontable número de delitos sexuales durante la batalla de Okinawa en 1945 y la posterior ocupación. Uno de los tantos ejemplos que destacan es el sucedido en un pueblo de la península japonesa de Motobu después del desembarco. En aquel momento en el poblado solo había mujeres, niños y ancianos, ya que todos los hombres jóvenes habían sido movilizados para la guerra. Poco después de su llegada, los marines rastrillaron toda la aldea, pero no encontraron señales de fuerzas japonesas. Aprovechando la situación de vulnerabilidad de la población, organizaron un juego macabro y siniestro. Comenzaron a cazar mujeres a plena luz del día. Como si se tratara de un día de cacería, buscaban a todas las que se escondían en el pueblo o en los refugios antiaéreos cercanos y las sacaban, arrastrándolas de los pelos. Luego eran brutalmente violadas sin piedad alguna. Otra muestra de la ferocidad de las tropas aliadas la da el testimonio de un inocente y joven soldado compatriota de los violadores. Marchando hacia el sur, hombres del 4º Regimiento de Infantería de Marina pasaron junto a un grupo de unos 10 marines estadounidenses agrupados en un círculo cerrado junto a la carretera. Estaban bastante animados, observó un cabo que supuso que estaban jugando a los dados. Luego, cuando pasaron junto a ellos, el joven sorprendido contó que pudo ver que se turnaban para violar a una mujer oriental. El cabo tuvo la intención de intervenir, pero su equipo siguió avanzando como si nada inusual estuviera ocurriendo. El silencio cómplice de las tropas norteamericanas es en parte responsable de que muchas de estas historias no se conozcan y que las estadísticas limpien la imagen de una fuerza militar que claramente fue al menos en parte criminal. Lo más desesperante es que las mujeres no solo sufrieron a manos de soldados enemigos, sino de las propias tropas imperiales. En este desgarrador testimonio, una dama de confort, que es como se llamaba a mujeres asesinadas y violadas sistemáticamente por soldados nipones, cuenta su escalofriante experiencia cuando solo tenía 17 años. 일본 놈이 정말 만행을 생각하면 오도르면 사람이 기가 가서 저희도 누이 동생도 있을 거고 이 저자도 있을 거요 자식도 있을 텐데 17이나 떼고 상계도 애기다 애기. 정말 생각하면 때려 죽여도 생겼습니다. 정말 때려 죽여. Aunque los informes japoneses sobre violaciones fueron ignorados en ese momento debido a la falta de registros, es posible que hasta 10.000 mujeres de Okinawa hayan sido violadas, según la estimación de un historiador local. Se ha afirmado que las violaciones eran tan frecuentes que la mayoría de los habitantes de Okinawa mayores de 65 años, alrededor del año 2000, conocían o habían oído hablar de al menos una mujer que había sido violada después de la guerra. Durante los primeros 5 años de la ocupación estadounidense de Okinawa se denunciaron apenas 76 casos de violación. Sin embargo, se estima que este número diste astronómicamente de la cifra real, ya que casi la totalidad de los casos no fueron denunciados. La explicación más simple de por qué el ejército estadounidense no tiene registros de violaciones es porque muy pocas mujeres de Okinawa denunciaron abusos, principalmente por miedo, vergüenza y deshonra, tal como había sucedido con las mujeres alemanas. Sin embargo, los bebés birraciales nacidos fruto de estas violaciones son una evidencia viva de lo sucedido. En diversas entrevistas, historiadores y ancianos de Okinawa dijeron que decenas de mujeres de la zona que fueron violadas dieron a luz a niños birraciales, pero que muchas de ellas fueron inmediatamente asesinadas o abandonadas por vergüenza, disgusto o trauma por sus maridos locales. Sin embargo, lo más frecuente es que las víctimas de violación se sometieran a abortos rudimentarios con la ayuda de parteras de las aldeas, que muchas veces acababa por quitarles la vida. Así como los soldados estadounidenses que violaban mujeres alemanas luego les dejaban comida para hacer pasar el acto como una prostitución en lugar de una violación, algo similar sucedía en Japón. Las mujeres japonesas que mendigaban comida durante la ocupación aliada eran violadas y las tropas a veces les dejaban algo a cambio, como comida, ropa o productos de higiene, para lavar las culpas del acto animal y perverso que habían cometido. Los embarazos fruto de todas las violaciones cometidas por los marines norteamericanos son precisamente la base sobre la que la historiadora Miriam Gebhardt hace proyecciones para intentar calcular la cantidad de víctimas.
La estimación es que el 5% de los niños de la guerra, nacidos de mujeres no casadas a mediados de la década de 1950, fueron el producto de una violación. Esta aproximación da un total de 1.900 niños de padres estadounidenses, solamente en territorio alemán. Atendiendo además a la estadística de la que se desprende que por cada nacimiento cabe suponer 100 violaciones, aparece como resultado por lo menos 190.000 casos. Si bien esta cifra ya de por sí es espeluznante, solamente está considerando los crímenes sexuales llevados a cabo en Alemania. Si se piensa que durante la ocupación en Francia y Japón hubo una cantidad similar o mayor de violaciones por parte de los estadounidenses, el número se eleva de forma radical. Gebhardt, que por primera vez pone cifras a las violaciones masivas, calcula 860.000, pero este número es tan terrible como tentativo. De cualquier manera, estas cifras son solo la punta del iceberg. El número verdadero seguramente sea muy superior, dado que, como ya mencionamos, muchas mujeres y niñas prefirieron no hablar nunca de ello por vergüenza y por sentirse responsables de haber sido violadas, incluso en un punto llegando a creer que lo merecían por formar parte del bando perdedor. Así lo cuenta la nieta de una víctima. There was an attitude among women, including my own grandmother, to accept these things. This can be summed up as, I'm the ultimate victim of war, because we are the vanquished, and as such we have to put up with what usually follows defeat, meaning acts of sexual violence. Hay que tener en cuenta un último y aterrador factor en la proyección de la cifra de víctimas, y es el de aquellas mujeres que decidieron quitarse la vida como consecuencia de estos delitos sexuales. En documentos judiciales constan pruebas de suicidios de niñas de 13 años tras ser víctimas de violaciones en grupo, ya sea colgándose de una viga de la casa o ingiriendo altas dosis de esencia de vinagre, los dos recursos más utilizados en la época. Más de 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, sigue sin hablarse en voz alta sobre las mujeres y niñas violadas por las tropas aliadas de ocupación. Que Estados Unidos haya pasado por alto este macabro capítulo de su historia militar es una verdadera mancha no solo en su historia militar, sino en su identidad como nación. El poder de Washington, con el arma de Hollywood a la cabeza, ha utilizado la Segunda Guerra Mundial para cultivar un sentimiento patriótico en su población, logrando un mensaje sólido para los norteamericanos y una hábil propaganda hacia el exterior. Los crímenes sexuales del ejército de los Estados Unidos no tienen lugar en los guiones cinematográficos, en las tramas de las novelas literarias y hasta recientemente, ni siquiera en los libros de historia. Así llegamos al final del video de hoy. Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.